Qué bendición, hermano, estar esta noche una vez más aquí en la casa del Señor. Vaya conmigo, esta noche le voy a pedir favor, busque en su Biblia la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Quiero que en esta noche me acompañe a partir del capítulo 2, versículos 13 al 17. Cuando usted lo encuentre, por favor le ruego se ponga en pie por un instante, por un momento, para que juntos leamos este pasaje de la palabra de Dios, donde vamos esta noche a meditar en un tema, yo creo que bien importante, como todo lo que aparece en la Biblia, pero que es trascendente para el momento en el cual estamos viviendo, no solamente como iglesia, sino como nación, como país. Creo que no es un secreto lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo esta última semana, este último mes, estos últimos días, y necesitamos como iglesia, usted y yo, entender, como cristianos, necesitamos entender qué posición deberíamos estar como creyentes nosotros teniendo durante estos días. La Biblia, hermanos, habla de cosas cotidianas, de cosas de interés cotidiano, como lo que vamos a mirar hoy. Y en este texto que vamos a estudiar hoy, usted y yo vamos a ver o vamos a mirar la posición que como cristianos debemos de tener ante la situación y circunstancias que se están presentando durante estos días en nuestro país. Quiero que leamos versículos 13 al 17 del capítulo 2, donde vamos a mirar un tema que en realidad es la continuación de lo que vimos la semana pasada, y tengo el mismo título: viviendo como siervos de Dios en el mundo. De hecho, ese es el título que aparece en la mayoría de Biblias que ustedes tienen, y aunque ese título no es inspirado, sí fue adecuadamente colocado, porque es precisamente de eso lo que se trata, no solamente este pasaje, sino la gran mayoría de la carta del apóstol Pedro, esta primera carta. Así que vamos a leer juntos, hermanos, este pasaje, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Voy a leer versículo 11, le pido favor, usted lea el siguiente versículo, lo haga con voz fuerte, que se escuche su voz, que se entienda la lectura, y que de esa forma podamos ser, aún por medio de la lectura de la Escritura, bendecidos por Dios esta tarde. Dice la Biblia: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed al Rey. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde, una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo. Tú eres bueno, Señor. Gracias por este momento, por darnos la gracia, Señor, de en medio de estos tiempos estar en tu casa, Señor. Gracias porque hoy, Señor, es un privilegio para cada uno de nosotros el poder buscar tu rostro, el haber podido orar ahorita, el poder haberte cantado himnos a ti, como tú solamente eres digno, haberte adorado con nuestras vidas, con nuestras voces. Pero ahora te pedimos, Señor, podamos, al acudir a tu palabra, no hallar ningún estorbo para que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón, a nuestras mentes, y darnos a entender lo que tú quieres darnos a entender en esta tarde. Necesitamos no solamente ser avivados, necesitamos, Señor, por ti ser instruidos, ser corregidos, ser enseñados, para que podamos caminar en este mundo para tu gloria. En el precioso nombre de tu Hijo, en este instante, bendice la predicación de tu palabra. Tú has bendecido ya tu palabra, pero te pedimos bendigas la predicación de tu palabra en esta tarde, y que a pesar de lo que somos, tú puedas en esta tarde bendecir nuestras vidas
a través de poder escuchar tu voz a través de ella. En Cristo Jesús y para tu gloria, Padre, oramos. Amén. Tome su lugar, hermano, esta noche. Este mensaje, tanto como el mensaje de la semana pasada, hacen parte de una serie de mensajes que he estado predicando a mi iglesia durante algún tiempo, los cuales he titulado un manual para la vida cristiana. De eso se trata la primera epístola del apóstol Pedro, de un manual, de una serie de principios, de mandamientos aún, de una serie de principios que Dios establece en su palabra, por medio de los cuales el cristiano debe de vivir su vida terrenal de tal manera que pueda cumplir con la más grande misión que Dios le ha dado al cristiano, que es vivir dándole gloria al Dios que le salvó. La semana pasada veíamos cómo la Escritura, mis hermanos, declara que como cristianos ya no somos de este mundo. Veíamos, hermanos, que el entender que ya no somos de este mundo, el entender que somos más bien como extranjeros y peregrinos, nos debe de llevar a un cambio, a una transformación. Y vimos que esa transformación debía ocurrir en dos esferas principales, en dos áreas de nuestra vida. Una interna bien importante, que es en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. Vimos que si entendemos que como cristianos somos como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, entonces nuestros deseos no pueden ser los mismos deseos de la gente que no conoce al Salvador. Y en primer lugar, el primer deseo y el más grande de los deseos que debe de existir en todo verdadero cristiano es el deseo máximo de dar gloria a Dios con toda su vida y con todo su corazón. Pero en segundo lugar, vimos que la segunda esfera a la cual debe de influenciar el entender que somos como peregrinos y extranjeros es algo externo. Nuestra conducta en este mundo debe de ser diferente a la gente de este mundo, y eso incluye la forma en la que este mundo se está comportando por estos días. Hermanos, mire, el entender que somos extranjeros y peregrinos debe llevarnos a que nuestro mayor deseo, como acabo de mencionar, sea el vivir para la gloria de Dios en este mundo. Y la forma de dar gloria a Dios en este mundo será viviendo, conduciéndonos de manera correcta en este mundo. Mire en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, donde en realidad está la base tanto de lo que aprendimos la semana pasada como de lo que vamos a aprender el día de hoy. Mire por qué la Biblia dice que debemos ser diferentes como cristianos, pensar diferente, conducirnos diferente, actuar diferente. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2, mire versículo 9 y 10, mas vosotros, hablando de los hijos de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que note, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos recuerda lo que éramos antes de venir a Cristo. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, hermano, la iglesia, los cristianos, somos gente especial. Somos gente diferente, por lo tanto debemos lucir diferente. Aprendimos la semana pasada a actuar diferente y pensar diferente. En el pasaje que leíamos al principio, y por eso dije, y no es que haya tomado, anoche predicaba este mensaje en mi iglesia y le decía a los hermanos, yo no escogí este pasaje para predicar precisamente esta semana donde está ocurriendo todo esto allá afuera. Era el pasaje que yo tenía que predicar porque estoy enseñando toda la carta primera del apóstol Pedro. Así que no es casualidad que este tema se ha traído a nosotros precisamente en el contexto de lo que estamos viviendo hoy allá afuera. Pero en el pasaje que leíamos al principio, escúcheme muy bien, el apóstol Pedro, enseña que la manera de dar gloria a Dios como ciudadanos cristianos es el someternos a las autoridades de este mundo. Mire, hermano, antes de que quizás usted diga,
y usted tenga este pensamiento, recuerde de hecho que el pasaje que estudiamos la semana pasada hablaba de combatir los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Mire, si somos sinceros, todos quizás los que estamos acá hemos también sentido el deseo de comportarnos como la gente allá afuera se está comportando. ¿Amén o no es así? Quizás hemos visto que hay injusticias dentro del gobierno y hay cosas que no nos gustan, y podría haber en nosotros el deseo de conducirnos como la gente allá afuera, pero la Biblia dice que usted y yo debemos actuar diferente. Ahora, antes de que usted piense erróneamente y diga: pastor, pero es que quizás Pedro, cuando escribió esta carta, él no sabía lo que es estar bajo el gobierno de alguien incorrecto. Bueno, antes de que usted piense de esa manera, de una forma incorrecta, déjeme decirle y explicarle qué personas y de qué manera gobernaban la gente que gobernaba en la época que Pedro escribió esta carta. Por esta época, hermanos, gobernaba como emperador de Roma uno llamado, escuche muy bien, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Y más allá de que su nombre fuera algo largo y extraño, este era un hombre desquiciado, este era un hombre egoísta, este era un hombre egocéntrico, un hombre que estaba dispuesto literalmente a hacer cualquier cosa con tal de llevar a cabo sus planes maquiavélicos. Cosas como, por ejemplo, escuche muy bien, incendiar a todo Roma para después poderla reconstruir a su gusto. Cosas como, por ejemplo, matar a su hermano, porque este hombre en realidad era hijo de una mujer llamada Agripina, que luego se casó con el que era emperador en esa época, y luego su madre, la madre de este hombre, de tal palo tal astilla, confabuló contra el César de esa época, lo mató para que en lugar de él pudiera reinar su hijo Nerón. Luego este Nerón mató a su propio hermano para poder reinar. Años más adelante mató a su propia madre. Luego se cuenta en los historiadores que mató a muchos de sus más cercanos consejeros. De hecho, a uno de los más cercanos y quien fue su tutor personal, su maestro de infancia y uno de sus más cercanos consejeros y mejores consejeros, el gran filósofo Séneca, le obligó a suicidarse. Este hombre, hermanos, repito, un loco esquizofrénico, bárbaro, tiempo después de que incendió a Roma, casi todo Roma se consumió. Un incendio que duró una semana consumió 10 de las 14 provincias que en esa época era Roma en ese lugar. Tiempo después, al verse casi descubierto, declaró a los cristianos como culpables de tal hecho, y con sus palabras y sus hechos hizo que empezara la más grande persecución que toda la historia ha existido contra la iglesia. Fue en esta época, y de hecho algunos años después, que este mismo hombre, bajo el imperio de este mismo hombre, Pedro, sufriría un martirio, siendo crucificado de cabeza y terminando allí su vida y su ministerio terrenal. Fue en el gobierno de este hombre que los cristianos comenzaron a ser envueltos, o más bien empapados en aceite, clavados en una estaca, puestos en los patios de los jardines de este hombre y luego incendiados vivos aún, consumiéndose durante toda la noche. Fue en el gobierno de este hombre que los cristianos eran tomados vivos, envueltos en pieles de animales y luego echados vivos a los perros para ser devorados. Y pudiera yo seguirle narrando historia tras historia terrorífica de los actos de este bárbaro hombre. Sin embargo, y lo que esto significa más bien, es que habían motivos suficientes para odiar y rebelarse de parte de los cristianos contra quien gobernaba en aquellos días. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pedro escribe esta carta diciéndole a estos cristianos que estaban bajo el yugo de este tirano, que ellos debían obedecer a quienes eran sus autoridades. Ahora, en este pasaje, hermanos, que leímos al principio, hay 5 elementos, de los cuales vamos a mirar únicamente 3 en esta noche. Pero hay 5 elementos en este pasaje en cuanto a nuestra obediencia
a las autoridades terrenales por medio de las cuales podemos dar gloria a nuestro Dios. Entonces, en este pasaje, en primer lugar en esta noche, en este pasaje encontramos el porqué de nuestra obediencia terrenal. Mire conmigo el versículo 13, mire el versículo 13. ¿Sí trajo su Biblia, hermano? Mire en su Biblia el versículo 13. Recuerde que venimos a la iglesia a adorar a nuestro Dios, y parte de la adoración es ir a las Escrituras, escudriñarlas. Amén, hermano. Mire, hoy los cristianos no saben cómo comportarse porque no están estudiando su Biblia. Dios en su palabra nos dejó claro cómo como cristianos debemos vivir en esta tierra. Para Dios no es ajeno lo que está pasando. Dios ya nos dio en su palabra instrucciones claras de cómo usted y yo debemos reaccionar ante las circunstancias que estamos viviendo en este mundo. En primer lugar, repito, encontramos el porqué de nuestra obediencia. Alguien diría: pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué yo debo obedecer a las autoridades terrenales? ¿Por qué yo me debo sujetar a gente que no hace lo correcto en ocasiones? ¿Por qué yo me debo sujetar a personas que ni siquiera son creyentes, que hacen lo malo? Bueno, mire la palabra lo que dice. Número uno, el por qué. Mire el versículo 13, mire: por causa del Señor. ¿Por causa de qué, mis hermanos? Mire, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mire, hermanos, está claro en el texto que la razón de nuestra obediencia a las autoridades terrenales no son las propias autoridades terrenales. Escuche bien, mi hermano, nosotros como cristianos no obedecemos al gobierno porque los que gobiernan sean nuestros amigos. No obedecemos a las autoridades terrenales porque, hermano, porque sean gente que esté acorde a nuestros principios, o porque nos beneficien sus políticas o sus decisiones, o porque vayan a nuestro favor las leyes que ellos hacen y las leyes que ellos declaran, porque difícilmente esto va a suceder. Todo lo contrario, si hay un grupo de personas que son afectadas en este mundo por las políticas y las decisiones de los que gobiernan este mundo, son precisamente nosotros los cristianos. Pero nosotros los cristianos no nos sometemos a las autoridades terrenales porque lo que ellos hagan sea correcto, o porque sean nuestros amigos, o porque nos beneficien sus políticas, sino que nosotros nos sometemos a ellos por causa del Señor. Porque el Señor lo ordenó, porque el Señor lo mandó. Nosotros, hermanos, nos sometemos a causa de nuestro Señor. Por Él y para Él lo hacemos. No lo hacemos por miedo a la autoridad, no lo hacemos por temor a la policía o a los gobernantes, porque un cristiano al único que le debe temer es a su Dios. Un creyente ante el único que debe temblar es ante su Dios. Mucho creyente cobarde hoy, hermano. Le tiene miedo a todo, pero no le tiene miedo a su Dios. El Señor Jesucristo dijo: os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que puede tomar vuestras vidas y también vuestras almas echar al infierno. Esto para los inconversos. Pero usted y yo debemos temer a nuestro Dios. Mire Isaías capítulo 8, busque la Biblia. Mire el versículo 13. ¿Por qué yo no le tengo miedo a la policía? Escuche, yo tampoco. Sin embargo, yo me sujeto a la policía, me sujeto al ejército, porque mi Dios me ordenó que yo debo hacerlo. Y por el temor a mi Dios, yo me someto a gente que, aunque no merezca mi sujeción, Dios sí merece la mía. Por tanto me sujeto a ellos por amor a mi Señor. Dice Isaías capítulo 8, mire el versículo 13. Dice la Biblia, mire: Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. Mire, una vez más, hermano, en esta época, o en la época en la que se escribió esta carta, y esto es algo que está bien documentado, es decir, es algo que no puede tener ninguna duda. El César en esta época, que en este caso Nerón como César, era alguien que era objeto de culto. Era alguien que literalmente era adorado por sus súbditos, por sus seguidores. De hecho, de una de las grandes persecuciones contra los cristianos
se debió precisamente al hecho de que los cristianos se habían negado a adorar a César, porque los cristianos como usted y yo solamente reconocemos a un Señor, y es el Señor Jesucristo. El Estado no es nuestro Señor, pero nosotros tenemos un Señor, y ese que es nuestro Señor nos ha dicho que nos sometamos al Estado, y por eso nosotros nos sometemos al Estado. Mire, hermanos, de hecho, el mayor ejemplo de esta clase de obediencia y de sumisión a la autoridad nos lo dio precisamente el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le recuerda eso a esos lectores precisamente en esta carta. Mire conmigo primera de Pedro capítulo 2, ahí mismo en el contexto de lo que estamos estudiando. Mire el versículo 21. Note lo que dice la escritura: la razón de nuestra obediencia es el Señor. Nos sometemos por obediencia, estemos o no estemos de acuerdo. Mire, pilas con lo que voy a decir, porque aunque si bien sabemos que el gobierno que está en este momento, aunque no es perfecto, es mucho mejor que esté el gobierno que esté otra clase de gobierno. Sin embargo, nos espera en el futuro un gobierno de izquierda. Yo le aseguro que este país, pase lo que pase, oremos para que no suceda, oremos que ocurra un milagro. Pero a menos de que eso suceda, lo más seguro es que nos espera en los próximos años, y ojalá no décadas, un gobierno de izquierda en nuestro país. Y tanto como esta orden a someternos a gobiernos como los que tenemos hoy en día, que son afines en muchas cosas a nuestros pensamientos, no obstante, aunque hubiera un gobierno de izquierda, la Biblia enseña que nosotros debemos obedecer. Mire primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice: pues para esto, ¿para qué? Mira que aquí está el problema. Mire, el problema del cristiano muchas veces en este tema que estamos hablando y en cualquier otro tema es que el cristiano no entiende para qué estamos en esta tierra. Escúcheme, cristiano, Dios no lo salvó a usted para que usted sea feliz. Dios no lo salvó a usted para que sea rico. Dios lo salvó a usted para que usted le dé gloria a Él. Ahora, si usted le da gloria a Él, le aseguro una cosa: Dios va a permitir que usted sea feliz. La felicidad no viene cuando perseguimos la felicidad viene cuando perseguimos la gloria de Dios. Y Él les está enseñando esto a estos cristianos, porque estos cristianos se estaban amargando, se estaban achicopalando por el tema de la persecución del Imperio Romano. Estaban volviéndose atrás, se estaban, volviendo cristianos apáticos, estaban perdiendo su avivamiento, estaban dejando de servir con pasión a Dios, porque había persecución. Y entonces Pedro les dice: mire, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo ¿qué? Y entonces ¿a qué fuimos llamados? Mire, si es necesario padecer para dar gloria a nuestro Dios, entonces gloria a Dios que padezcamos. Dice la escritura, mire, dice: pues Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, escuche, ni se halló en el engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía él, hermano? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justa. El Señor Jesucristo jamás salió a la calle a protestar contra el Imperio Romano. El Señor Jesucristo jamás salió a la calle a protestar contra la tiranía de los religiosos de esa época. El Señor Jesucristo, hermano, encomendaba su causa a Dios. ¿Qué significa? Oraba. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer en este tiempo? Pastor, ¿usted cree que con oración se arreglan las cosas? Pues si usted piensa así, entonces usted quizás no es cristiano. Porque la oración hace lo que nada otra cosa hace. ¿La Biblia acaso no dice que Elías oró fervientemente y no llovió? Y volvió a llover únicamente cuando Elías volvió a orar para que eso sucediera. Y la escritura dice que la oración del justo puede, sí, hermano, es Dios el que hace su obra, es Dios el que permite las cosas. Y si todo lo que está sucediendo allá afuera está sucediendo, es porque hay un propósito en el Señor. Y usted y yo debemos tomar una correcta posición en todo esto. Pero noten, hermanos, en la práctica cómo el Señor Jesús demostró su sumisión
y su obediencia a las autoridades terrenales. Mire Mateo capítulo 17. Mire el versículo 24 al 27, porque usted y yo podemos decir, amén, hay que obedecer. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa que como cristianos, que como creyentes debemos sujetarnos a las autoridades humanas? Pues mire lo que significa. Mateo, mire lo que dice la escritura, Evangelio de Mateo capítulo 17. Mire el versículo 24 en adelante. Dice la escritura, nótelo, de hecho, ahí hay un título, pago del impuesto. Wow, ¿pago de qué? ¿Por qué es que la gente está protestando? ¿Por qué? Mire, escúcheme, vuelvo y repito, quizás usted y yo si lo pensamos, claro que son injustos muchos impuestos que pagamos. Por supuesto que es injusto muchos de los impuestos que pagamos, pero Dios no nos da el permiso ni el derecho de salir a protestar contra el gobierno. Mire lo que sucedió acá en este pasaje. Dice la escritura, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo, note esta pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? Pregunta, ¿de sus hijos? Pregunta, ¿un rey le cobra impuestos a sus hijos? Claro que no, los hijos del rey están exentos de pagar impuestos. Y aquí estaba el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, hermano. Sin embargo, mire lo que dice la escritura. Dice, o de los extraños. Bueno, la respuesta es de los extraños. Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Claro que sí. Sin embargo, mire, para no ofenderles, para dar buen testimonio, para ser correctos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Era injusto este impuesto? Sí. Sin embargo, sin protestar, el Señor Jesucristo proveyó para pagar este impuesto por cuanto era necesario así cumplir toda justicia. Entonces, hermano, mire, lo que esto significa es que nosotros como cristianos, aunque lo que se nos demande sea injusto, sea incorrecto, nosotros por el Señor, y ahorita voy a hacer una aclaración, pero nosotros por el Señor y para su gloria debemos someternos a la autoridad terrenal, no por miedo a ellos, ni por temor a ellos, sino por obediencia a nuestro Dios. Romanos capítulo 13, mira este tremendo texto que amplía un poco más lo que el apóstol Pedro, de hecho lo que el apóstol Pedro está enseñando es quizás un perfecto eco de lo que ya había sido enseñado por el apóstol Pablo aquí, hermanos, en Romanos capítulo 13 verso 1 en adelante. Mire lo que dice ahí la escritura, porque es que, mire, hermano, quizás usted, y de hecho le aseguro que es algo con lo que yo mismo batallo, pero quizás en usted haya un corazón revolucionario, y quizás haya deseos en su corazón, repito, de conducirse así como la gente allá afuera se conduce, pero usted y yo debemos andar diferente. Recuerde que no somos de este mundo. Recuerde que nosotros no estamos en este mundo para mejorar este mundo, estamos en este mundo para ganar almas para Cristo. Porque este mundo no lo va a mejorar nadie, va a ir de mal en peor. Solamente cuando nuestro glorioso Cristo regrese en el milenio para instaurar su reino milenial, ahí sí habrá justicia perfecta, leyes perfectas, y ninguna injusticia habrá. Entre tanto, como cristianos debemos servir al Señor. Dice Romanos 13, mire, dice la escritura, el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3, dice la escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, note, sino de parte de quién, hermanos, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció la autoridad, hermanos, según este texto? Sí, pastor, ¿cómo así? ¿A esa gente que es atea Dios las puso ahí? Sí. Pastor, a esos policías que son algunos malvados, ¿Dios los puso ahí? Sí.
Toda autoridad legítimamente constituida en la tierra es una autoridad aprobada y constituida según la Biblia por Dios. Dice el versículo 2, de modo, note, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, mire, escúcheme hermano, esa rebeldía que hay allá afuera a la autoridad terrenal no es más que la indicación y la señal de la rebeldía que hay en el corazón de los hombres hacia Dios. El que se rebela contra cualquier autoridad es porque ya se ha rebelado contra Dios. Y si usted es un cristiano que se rebela contra las autoridades puestas aquí en la tierra, es porque usted es un cristiano rebelde frente a Dios. Mire, note, escúcheme, pero no solamente en la prueba, pastor, no, yo no he participado de esas protestas. Bueno, lo felicito. Pero, ¿cómo le llama usted a los policías? ¿Es de esos que les llama chúcaros? ¿Es de esos que les llama tombos? ¿Es de esos que dicen ahí viene el chupa? No, no es chupa, es agente de tránsito, no es tombo, es un policía. Y según este pasaje es un siervo de Dios, aunque no conozca a Dios. Y usted debería, si es un cristiano, respetarles, porque son autoridad puesta por Dios. Mire como dice la escritura, verso 3, mire, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean, ¿qué dice ahí, hermanos? Uy, va a perder el alma. No, hermano. ¿Qué está hablando en el contexto? En el contexto está hablando de autoridades terrenales. Por tanto es una condenación, ¿qué? ¿Una condenación qué? Terrenal. Lo que significa es que aquel que se opone a la autoridad merece que le pase algo malo. Ay, pastor, me fui para allá para las protestas y me sacaron un ojo. Bien merecido, amigo. Ay, me fui para las protestas y me desnudaron y me dieron pata y puño. Se lo merecía, amigo. No venga, ay pastor, ore por mí que me dieron duro. No, arrepiéntase, pídale al Señor y sea un verdadero cristiano, porque usted no tiene nada que estar haciendo por allá donde los impíos están manifestando su rebeldía que hay en su corazón. Por eso dice la escritura, versículo 3, porque los magistrados, note, no están para infundir temor al que hace el bien. Cuando usted la gente se está quejando. Ah, que ese presidente nos llenó de policías y de ejército. ¡Qué bendición! Yo cuando paso por la calle y veo que está llena de policías, ¿cómo me siento seguro? ¿Sabe por qué me siento seguro? Porque no estoy haciendo nada malo. Pero si yo fuera un ladrón, un delincuente, por supuesto que me ofendería que la calle esté llena de policías. Pero si yo soy un ciudadano correcto, un cristiano correcto, leal, honesto, hermano, que se llene de policía todo. Mucho mejor, están ahí para nuestro cuidado, para nuestra protección. Pero note lo que más dice este texto para que lo apliquemos correctamente. Dice la escritura, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Cuál es la solución? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, mis hermanos, aquí en este punto necesitamos hacer un equilibrio a esta enseñanza. Necesitamos preguntarnos algo bien importante de entender, y es hasta dónde debemos obedecer a la autoridad terrenal. La pregunta será, ¿es acaso una obediencia sin límites? La respuesta es un gran no. Su autoridad y nuestra obediencia a su autoridad son cosas limitadas, y el límite es nuestra obediencia a Dios. Mire Hechos capítulo 5, un texto claro para que entendamos el equilibrio. Hechos capítulo 5, mire el versículo 27. Note lo que dice la escritura. Aquí en este pasaje se nos relata cómo en el contexto se les había prohibido rotundamente, bajo amenaza de encarcelamiento y de muerte, el predicar el evangelio en el nombre de Jesucristo. Pero encontramos aquí en el capítulo 5 y el versículo 27 las siguientes palabras: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escuche, es necesario, subraya esa palabra, es que, hermano,
obligatorio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, esto es algo obvio, porque si la razón de nuestra obediencia es que debemos obedecer a los hombres por causa del Señor, entonces no podemos desobedecer al Señor por causa de los hombres, sino que es algo lógico, es algo correcto. Ahora, mire, cada vez, escuche, que se nos pida que obedezcamos una ley o un mandato que va en contra de la ley o los mandatos de nuestro Dios, nuestra respuesta siempre debe ser la misma: es necesario obedecer a Dios antes. Y preparémonos para eso, porque nos esperan días en donde quizás tengamos que sufrir cárcel por predicar a Cristo. Nos esperan días en donde quizás sea ilícito el congregarnos, pero como cristianos tendremos que seguir haciéndolo, pase lo que pase, hermano. Yo estoy seguro, hermanos, que esto que está sucediendo es tan solo una prueba de parte de Dios para prepararnos para lo que viene. Y esos cristianos que no aguantaron esta, que hoy están escondidos en sus casas por miedo, no sé entonces dónde se esconderán en aquel tiempo. Pero yo espero usted siga firme en el Señor. Así que en segundo lugar, no solamente en este texto está la razón de nuestra obediencia, sino está la extensión de nuestra obediencia. Es decir, a quienes es que debemos obedecer. Mire, hermano, primera de Pedro, una vez más, versículo 13 del capítulo 2 y ahora hasta el versículo 14, para que avancemos en esta tarde. Dice la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sean los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mire, hermanos, a causa de la maldad y el pecado que hay en el hombre, a causa de esa tendencia natural, pecaminosa, extraviada que hay en el ser humano hacia lo malo, hacia la rebeldía, hacia lo incorrecto, Dios ha establecido un orden para mantener el control y el orden en este mundo caído. Y ese orden es muy sencillo. Dios designó autoridades y usted y yo debemos para conservar el orden, debemos permanecer sumisos a esas autoridades. Ya les di el equilibrio hasta donde llega nuestra obediencia al Señor. Pero mientras nada de lo que el Señor nos ha mandado, ningún principio se ha roto por aquello que me mandan aquellas leyes, yo, aunque no me guste y no esté de acuerdo, debo someterme a ellas. Pero esto es para conservar el orden. Esto es para conservar, hermanos, la ley y el orden en esta tierra, ya que hay algo peor que tener un mal gobierno. Es más, hay algo peor que tener una dictadura en un país, y es algo catastrófico llamado anarquía. El pueblo de Israel, hermanos, experimentó un tiempo de anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Lo que está sucediendo hoy en las calles. La falta de respeto a la autoridad humana se llama anarquía. Hoy estamos cosechando lo que los mismos padres enseñaron a sus hijos, lo que en los colegios públicos adoctrinaron a un montón de anárquicos rebeldes que hoy se han levantado contra el mismo Estado que pagó su educación. Aquellos profesores y profesoras que el gobierno pagó se encargaron durante años de envenenar el corazón de los jóvenes e inyectarles anarquía para luego vivir y experimentar el desorden que hoy estamos teniendo. Mire lo que dice la Escritura en Jueces capítulo 21 versículo 25. Pastor, ¿qué es anarquía? Se lo voy a definir en palabras sencillas. Es un tiempo donde cada quien hace lo que se le da la gana. Es así y es de esa manera como este mundo está. Ahora, mire, el mundo es bien hipócrita. Ahí Estados Unidos diga, que allá en Colombia, si hace poquito allá estaban igual. Francia, que en Colombia, que no sé, allá estaban igual hace poquito, son unos hipócritas. No es Colombia, es el mundo que está así, hermanos. Pero note lo que la Escritura dice, mire, en estos días no había rey.
No había quien pusiera leyes, no había quien diera órdenes, no había quien diera mandamientos, y el resultado era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mire, hermano, para evitar que eso suceda, no solamente porque es que Pedro en este pasaje nos está hablando de una esfera de autoridad, que es la autoridad civil, pero más adelante nos va a hablar de autoridades en la iglesia, de autoridades en nuestro trabajo y de autoridades en nuestro hogar. Y para conservar el orden debemos estar sujetos a toda autoridad, ya sea en el mundo, ya sea en la casa o ya sea en la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Espero que así sea. Pero para evitar que esto suceda, Dios ha puesto autoridades, las cuales hacemos bien para nosotros mismos en estar sujetos, y todos somos beneficiados. Autoridades como cuáles, hasta dónde es la extensión de nuestra obediencia. Autoridades como el presidente. Mire, y una vez más, y otra vez, yo sé que estas palabras las voy a tener que aplicar tanto para lo que lo estoy aplicando hoy como para futuros gobiernos, pero no es Duque. No es Duque. Es cuando menos el señor Duque. Ustedes sabemos que no es señor como nuestro Señor, pero se le debe respeto. Amén. No, mire, no solamente eso es, de hecho oramos por el alcalde, ¿sí o no? Sí, es una lesbiana. Si no se arrepiente va a ir al infierno. Su vida es asquerosa delante de Dios, como la de todo pecador. Sin embargo, oramos por ella porque es la alcaldesa de este lugar y es nuestra autoridad, entre tanto esté en ese cargo, gústenos o no. No solamente eso, a los gobernadores, la policía, el ejército, los profesores en el colegio, los jefes en el trabajo, los padres en el hogar, el pastor en la iglesia, todos son ellos autoridades legítimas, autorizadas por Dios para conservar el orden. La guerrilla no es autoridad, los vándalos no son autoridad, la policía es autoridad. Y note, primera de Pedro 2:14, avancemos, hermano. Mire, dice, ya los gobernadores, como por él enviados, escuche, mire, dice la escritura, mire, no, a llegar aquí, escuche, eso es algo importante. Necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña, que nosotros como creyentes debemos tomar una posición bíblica en cuanto al uso de las armas por parte de las autoridades. Según este versículo y según la Biblia, la autoridad terrenal tiene autoridad dada por Dios para castigar al que hace lo malo. Otra vez, Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos 13:4, mire, dice la Biblia, escuche. Romanos 13:4, vaya ahí, hermano, rápidamente. Dice la Biblia, note, está hablando está hablando de la policía, los gobernadores, el ejército y todos aquellos que tienen autoridad terrenal. La Biblia es clara frente a esto, como todo lo que nos compete a los cristianos, la Biblia es clara. Y dice el versículo 4, mire, porque es servidor de Dios. ¿Servidor de quién, hermanos? Escuche, para tu bien, pero si haces lo malo teme, escuche, porque no en vano lleva la espada, en este caso la pistola o el fusil. ¿Para qué la lleva? Una vez más, para defender la ley y el orden. Y todo aquel que esté desestabilizando la ley y el orden merece que el arma sea tomada y ejecutada sobre él. Uy, pastor, pues ¿cómo la ve que eso es lo que la Biblia enseña? Para vengar la rebeldía del hombre contra Dios mismo. Porque repito, la rebeldía contra las autoridades terrenales no es más que una manifestación externa de la rebeldía del hombre contra Dios. Dice que es vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también a causa de la Y al llegar a este punto, lamento decirles que tengo que contarles un testimonio mío. Y aunque no me gusta hablar desde el púlpito de mí, no voy a hablar bien de mí, sino mal. Y eso sí me es lícito. Tiempo atrás, meses atrás, hermano, iba yo por una de las calles de Soacha y de repente vi una injusticia. Y vi que dos hombres de una grúa que habían acabado de levantar una moto y echada a la grúa, y el dueño de la moto quería bajar la grúa de la grúa, y los dos muchachos de la grúa se abalanzaron contra él y empezaron a pegarle. Yo al ver tal injusticia no soporté
Y fui rápidamente, increpé a aquellos dos hombres diciéndoles: no es correcto lo que ustedes están haciendo. Suelten inmediatamente a ese hombre. Y luego vi que venía un policía, el cual pensé que iba a defender al pobre hombre, pero lo que hizo fue unirse a la golpiza que le estaban dando. Mi ira fue aumentada y la descargué completamente contra este policía. Ni una sola mala palabra salió de mi boca, aclaro, pero sí le hablé fuertemente a él. Y le dije: es incorrecto lo que usted está haciendo. Y luego llegó una patrulla de carabineros y un hombre de 2 metros y algo, con tremendas botas, se paró frente a mí y le dije 3 o 4 verdades que necesitaba escuchar, pero que yo no era quien para decírselas. El hombre me abofeteó, pero no con sus manos, sino con su correcta actitud. Porque sencillamente me dijo: disculpe, señor, las molestias. Se subió a su carro y se fue. Yo iba hacia la iglesia a predicar y mi conciencia fue gravemente atormentada por ello. Antes de poder pasar al púlpito, yo tuve que ir a un rincón y pedirle perdón a mi Dios porque le había desobedecido. Yo no era quien, ni por qué, no tenía por qué haber hecho eso. Así que le dije: Señor, perdóname. Todo lo que dije era cierto y era correcto, pero tu palabra dice que yo no puedo hacer eso. La próxima vez que tal cosa vea, trataré de hablar con ellos, pero jamás sin falta de respeto, porque mi Dios me ha ordenado a mí que me sujete a ellos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? La Biblia enseña, hermanos, claramente, escuche, que ningún cristiano jamás debería levantar ni su puño ni su voz contra ningún gobierno, ni salir a hacer tonterías como sacudir ollas y darles golpecitos con la cuchara. Si usted ha hecho esa tontería, pídale perdón al Señor y no lo vuelva a hacer. Número 3 y último, hermano. En tercer lugar, encontramos el propósito de nuestra obediencia. No solamente encontramos el porqué, no solamente encontramos la extensión, sino en este pasaje encontramos el propósito. Mire, primera de Pedro 2:15, una vez más y por último lugar en esta noche. Dice la escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, subraya esa palabra, hermano, haciendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Pilas, pero no confunda esta palabra. Haciendo bien no habla de las buenas obras que como cristianos podemos hacer. Hacer bien ahí no es ganar almas, como todo cristiano debe estar haciéndolo. Hacer bien ahí no es congregarnos ni diezmar, ni tampoco darle a los pobres cuando podemos darle a los pobres. Hacer bien aquí en el contexto de la carta que estamos estudiando es estar sujetos a las autoridades terrenales. Hacer bien, estando sujetos a las autoridades terrenales, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recordemos, mis hermanos, que a estos hermanos a quien Pedro les escribe, y de hecho a todos los cristianos de todas las épocas, se les acusa de hacer cosas que en realidad son mentiras que hacen, o por lo menos en muchas ocasiones, porque lastimosamente en muchas ocasiones, para nuestra vergüenza, de aquello que nos acusan es cierto. Pero mire lo que dice una vez más, primera de Pedro 2:12. Note lo que dice ahí. Porque Pedro dice, hermanos, que la solución para esto es sencillo: mostrar por medio de nuestra conducta que en realidad todas sus acusaciones son simplemente una mentira. Mire, primera de Pedro 2:12, manteniendo otra vez, mire, buena. Escuche, la palabra buena ahí significa correcta, honesta, limpia. Hermano, hubo un tiempo en donde los cristianos eran gente honesta. Un tiempo en donde los cristianos se caracterizaban por ser gente que estaba bajo la ley. Un tiempo en donde los cristianos se reconocían como gente que hacía las cosas bien, como gente que respetaba a la autoridad y los lineamientos de esa autoridad, siempre y cuando eso que la autoridad dijera no se cruzara con lo que Dios ya nos ha dicho. Pero lastimosamente ese tiempo ya no es así. Y hoy muchos de los que se llaman cristianos andan en las mismas cosas que de los que son de este mundo andan.
Andan metidos en cosas ilegales, en cosas incorrectas, en cosas deshonestas, en cosas que no pertenecen a la piedad. Dice, mire, dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuche para qué. Mire el propósito. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, hermano, las cosas hoy no han cambiado mucho. Hoy la gente sigue teniendo a los cristianos como malhechores. La última vez, recuerdo, para solamente dar un ejemplo, la última vez que viajé a Venezuela con mi esposa, fuimos en bus y regresamos en bus y veníamos ya para aquí, para Bogotá, y veníamos por Pamplona. Recuerdo porque casi me mareo. Y al llegar ahí, el ayudante del conductor del bus estaba entablando un diálogo con una joven, la cual quería conquistar, aunque 2 o 3 kilómetros atrás había visitado a su propia esposa y a sus hijos. No obstante este adúltero, ahora quería conquistar a un nuevo amor. En su conversación, que no me interesaba ni estaba prestando atención, hasta que de repente escuché algo que sí me interesó, porque esta mujer empezó a hablar y a comentar algo acerca de alguien cristiano, y este hombre con palabras textuales dijo: a mí de esa gente no me hable, porque los cristianos son la peor porquería que yo he conocido en esta vida. ¿Ha escuchado usted palabras así? Es lo común denominador de la gente. El solo hecho de que usted diga que es cristiano ya va a causar en la gente cierto sentimiento de odio hacia usted, y va a buscar la manera de atacarlo, y aún diciendo mentiras. Pero Pedro dice que la forma de callar la boca de esta gente es viviendo bien, viviendo correctamente, siendo honestos, no teniendo ninguna tacha en nuestra vida, pagando a quien debemos pagar y cuando debemos hacerlo. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora mire, hermano, esto no significa que siendo nosotros tan correctos como deberíamos ser, la gente por eso deje de perseguirnos, la gente por eso deje de causarnos mal. Pero escúcheme, lo que sí va a suceder es que van a tener que hacerlo, pero sin justificación. Y de esa forma, escuche, estaremos dando gloria a nuestro Dios. Primera de Pedro 2:19. Un par de textos y concluimos esta tarde. Pero mire lo que dice ahí, Primera de Pedro 2:19. Dice: porque esto, ¿qué es esto? Una vez más, que usted y yo vivamos honestamente, que no haya ninguna tacha, que no haya ninguna cosa de lo que puedan decir esa palabra tan famosa. ¡Ja, ja! Y es que cristiano. ¡Ja! Mírelo lo que está haciendo. Y no dice que es cristiano. No deberíamos dar ninguna oportunidad para que eso fuese así. Nuestra vida debería ser tal, hermanos, que no haya nada de lo cual la gente pueda acusarnos sin que esté mintiendo. Pero dice, mire, porque esto merece aprobación. ¿Aprobación de quién, pastor? ¿De los hombres? No. Entre más usted sea correcto, más los hombres quizás hablarán mal de usted. Entre más honesto sea usted, más quizás los hombres buscarán la forma de demostrar que eso es algo incorrecto. Pero dice la Escritura, mire, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. ¿Qué gloria tiene si se va por ahí a manifestar y le dan su cachetada? No tiene gloria, tiene vergüenza. Pero si usted está ganando almas, y por ganar almas alguien lo persigue, gloria al Señor por eso, hermano. Si lo encarcelan por estar ganando almas, que lo encarcelen, gloria a Dios por eso. Pero que jamás tal cosa ocurra porque usted esté violando la ley de los hombres, no para cumplir la ley de Dios, sino simplemente por su capricho. Dice la Escritura, mire, versículo 20: pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a recibir aprobación de Dios. Y qué bendición es saberse aprobado por Dios.
Pero qué martirio para nuestra conciencia es saberse desaprobado por Dios. Entonces, hermano, mire, lo que esto significa es que como cristianos no debemos hacer o no debemos buscar hacer callar a nuestros contradictores con argumentos y con palabras, sino con hechos de justicia. Entonces, algo práctico antes de terminar: ¿cómo es que usted va a tapar la boca de sus familiares que se burlan de usted, que lo critican por ser cristiano? Sencillo, no solamente hablando, no, hermano, viviendo correctamente, siendo honesto. Que sus bocas se callen y se cierren, porque no encuentren en usted tacha alguna de qué pegarse. Que no encuentren ninguna excusa para decir: es que yo no voy a su iglesia, porque si los de su iglesia son como usted, si tratan a su esposa como la trata usted, si no pagan las deudas como no las paga usted, entonces mejor me quedo aquí. Y aunque eso es una triste excusa barata para acolitar su pecado, no obstante, esa excusa no debería existir. ¿Cómo es que va a tapar la boca de los profesores ateos y religiosos, usted joven que está en la universidad o quizás en el colegio por alguna razón? Mire, ¿cómo? Siendo el mejor estudiante, sacando las mejores notas. El problema es que muchas veces es lo contrario: usted es el peor del salón. Usted tiene las peores notas, usted llega tarde con el uniforme sucio y con mentiras llamadas excusas. Y luego por eso no puede decir: yo soy cristiano. Por eso no puede contradecir al profesor y a la profesora cuando está enseñando estupideces, porque usted sabe que su vida no tiene un testimonio suficiente para pararse firme por la verdad. Pero lo que Pedro está enseñando, hermano, es que la forma es esa. Mire, siendo obediente, sujetándose a sus profesores hasta donde llegue su sujeción a ellos. Nunca, jamás debe hacer usted algo que vaya en contra de su Dios, sin importar si lo echan del colegio o pierde el dinero que pierda. Primero está nuestro Dios que cualquier persona. ¿Cómo va a tapar cómo va a tapar la boca de un jefe? Siendo el mejor empleado, llegando temprano, haciendo su trabajo con honestidad, obedeciendo en todo, entre tanto, las órdenes de ese jefe. No viole ningún principio o mandamiento de Dios. Mire, por último, hermanos, el último texto, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Mire la actitud correcta y verdadera que como cristianos debemos de desempeñar en estos días de violencia y de anarquía en el mundo. Mire cómo Dios dice que debemos conducirnos como creyentes en medio de esta situación que se está viviendo en el mundo. 1 Timoteo 2:1 dice la escritura, mire: exhorto ante todo, algo importante, primero que nada, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sí, por los reyes, no importa que sean unos tiranos, y por todos los que están en eminencia, no importa que sus decisiones nos afecten o no nos gusten. ¿Para qué? Mire, para que vivamos quieta. Pastor, ¿significa que entonces ya va a dejar de suceder lo que está sucediendo si oramos? No, esto significa que usted y yo vamos a vivir tranquila y reposadamente en nuestras conciencias. Y que vamos a poder permitir, mire, en medio de todo esto, Dios permite que sigamos haciendo su obra. No, algunos están sacando, repito una vez más, martillo este tema. Muchos están sacando lo que está pasando como una excusa para no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. No, hoy no vamos a ganar almas porque hoy hay toque de queda. Pues salga antes de que comience el toque de queda. Podemos obedecer a los hombres y a Dios. Cuando tengo que obedecer a Dios y si para obedecer a Dios tengo que desobedecer a los hombres, entonces yo lo hago, como lo hemos hecho muchas veces y hemos sido criticados. No me interesa, yo busco la aprobación de Dios y no la de los hombres. Pero la cuestión es que si yo puedo obedecer a mi Dios sin desobedecer a los hombres, qué bendición, hermano, ¿no le parece? Obedezco a Dios y obedezco a los hombres, salgo a ganar almas antes. Amén, hermano. Pero no hay que sacar excusas. Dice la escritura: en toda piedad y honestidad, note cómo debemos vivir, porque esto es bueno, note, y agradable delante de ¿quién? Hermano, esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo está su vida en este aspecto, hermano? ¿Cómo está usted viviendo?
¿Está viviendo usted correctamente? ¿Legalmente? ¿Está usted viviendo de forma que la gente no tenga nada malo de qué acusarle a usted? ¿O hay en su vida cosas de las cuales su conciencia y la gente le acusan? Ojo cerrado, hermano, rostro inclinado. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Si Dios le ha hablado, mira, aquí está el altar. Y quizás usted tenga que hacer como le conté que yo tuve que hacer. Y quizás usted no solamente externamente. Recuerde que aquí hay un aspecto interno. Quizás usted no ha salido a protestar, pero en su corazón usted ha deseado salir. Y quizás usted no ha salido a tirar piedras, pero en su mente y en su corazón usted ha arrojado malos pensamientos hacia la gente del gobierno. Mi hermano, es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Es hora de pedirle al Señor que perdone ese pecado, porque es tan grave como cualquier otro pecado. Es hora de pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad en medio de la oscuridad en la cual estamos viviendo. Es tiempo de pedirle al Señor que nos llene de su espíritu y nos haga gente fiel a Él, pero también obediente, sumisa a quien nos tengamos que someter sin dejar de obedecerle a Él. Padre, somos tu gente, Señor, somos tu pueblo, Señor. Somos aquellos que tú has redimido con la sangre de tu Hijo. Somos aquellos que has trasladado de las tinieblas a la luz admirable, al reino de tu amado Hijo, Señor. Somos gente diferente, Señor. Y aunque batallamos con los mismos pensamientos y deseos de la gente de este mundo, no queremos vivir como la gente de este mundo. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos que cada área de nuestra vida, interna y externa, pueda darte a ti gloria, pueda glorificarte a ti, Señor. Y lo que hoy aprendimos es trascendental para nuestras vidas en estos momentos que estamos pasando y en los que vienen por venir, Señor. Por eso te pedimos en esta noche que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des la gracia, Señor, el poder de dar buen testimonio en esta tierra, de ser gente diferente. Que lo hagamos por la motivación correcta, no por miedo a la autoridad humana, no por obediencia únicamente a ellos, sino por amor y temor a ti, Señor. Que podamos vivir quieta y reposadamente en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de caos y de tinieblas. Que podamos ser luz para este mundo y que podamos glorificarte a ti como solamente tú eres digno, Señor. Que vivamos como siervos tuyos en esta tierra. Que sea evidente que somos gente distinta. Que sea evidente que no pertenecemos a este mundo. Que eso lo pueda notar cada persona de este mundo, Señor. Y que a través de ese buen testimonio tú permitas el corazón de ellos sea atraído hacia ti por medio de tu palabra, el Evangelio, Señor. Bendice una vez más, Señor, tu iglesia en este lugar. Y sigue permitiendo que en medio de caos nuestras mentes y corazones puedan estar en orden, nuestras prioridades puedan estar en orden, y que nuestra prioridad sea el vivir para tu gloria, el hacer tu obra en esta tierra, y que dejemos al mundo comportarse como el mundo, pero que nosotros nos comportemos como tus siervos. En Cristo Jesús y para tu gloria te pedimos esto, Señor. Amén.